Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, Lice. Cristian. Buenas Muchísimas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos compañeros. Iniciamos con el desarrollo de las actividades que tenemos establecidas para la presente clase. Y vamos a continuar sobre el desarrollo. Habíamos, la clase anterior habíamos estado viendo cómo está constituida la tabla periódica de los elementos y habíamos visto algunas características, cómo estaban constituidos, cuáles eran, estaban distribuidos por colores, qué significaba cada uno de los colores y obviamente alguna de las características más. En relación a ese tema, vamos a continuar y vamos a ver sobre las propiedades de los elementos químicos que se encuentran establecidos en la tabla periódica. En la tabla, las columnas tienen rótulos escritos en números romanos, con las letras A o también puede ser con la B. Estos son los 18 grupos de elementos. Por ejemplo, el grupo séptimo A corresponden a los elementos conocidos como los halógenos. Gases nobles obviamente corresponden a los elementos del grupo 8A. También se conocen como gases inertes debido a que son poco reactivos. Obviamente esas son algunas de las características en las cuales nosotros podemos identificar obviamente determinadas estructuras de nuestra tabla periódica y obviamente que son las propiedades de los elementos. A continuación justamente vamos a ver en qué consisten los metales. Si analizas la tabla, obviamente que vimos la clase anterior, los metales se ubican en la región izquierda y central de la tabla periódica. Comprenden los elementos representativos, los metales o elementos de transición o grupo B y los metales o elementos de transición interna o lantánidos o actínidos. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo y en el periodo, de derecha a izquierda. Sus propiedades básicas o físicas son las siguientes. Cuando hablamos en la primera estructura, cuando obviamente estamos hablando de los metales, una de las características fundamentales es que son buenos conductores de electricidad y calor. Es por eso que, por ejemplo, la estructura de un cable está constituido justamente por metal. Esto es obviamente porque permite correctamente la conducción en relación a la electricidad. De igual manera, el calor. Poseen brillo metálico, otra de las características fundamentales. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente. Son maleables y dúctiles. Eso quiere decir maleables significa que se pueden dar la forma que se quiera. Cuando hablamos de ductilidad, obviamente igual son la facilidad que tienen para adaptarse, para transmitir, obviamente, luz, para transmitir calor y también para transmitir energía. Esto en cuanto a las características de los metales. Otra de las características, otro de los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica de los elementos son los no metales. Estos se encuentran localizados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, excepto el halógeno, representado por la letra H, que está en el grupo 1, pero se comporta como un no metal. Las propiedades de los no metales son los siguientes. A diferencia de los metales, son malos conductores de electricidad y calor. Esos no permiten conducir tanto el calor como la electricidad. Sirven como aislantes térmicos. La mayoría de ellos se los utiliza e incluso dentro de la construcción como aislantes térmicos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. No poseen brillo metálico y no son dúctiles ni tampoco maleables. Esas son las características en función de los no metales. Te facilito cómo identificar las características de los metales y la característica de los no metales, lo opuesto a los metales. En relación a los metaloides, no son dúctiles ni maleables. Son elementos cuyas propiedades periódicas son intermedias entre los metales y los no metales. Son conductores en un grado bastante menor que los metales. Muchos de los metaloides actúan como semiconductores. Los enlaces químicos de los compuestos es la fuerza que mantiene unidos a los átomos entre sí. En relación a los enlaces covalentes, ¿qué es un enlace covalente? Es la unión que se forma entre dos no metales.
Los átomos enlazados comparten uno o más pares de electrones, los cuales son atraídos por los núcleos conectados con una intensidad similar, donde cada átomo aporta un electrón. Prácticamente de esa manera, obviamente se están fusionando de cierta manera. Esos son, obviamente, cuando hablamos de los enlaces covalentes, ¿qué significa? Prácticamente es la unión entre átomos. En cuanto a la energía eléctrica es la energía que hace funcionar los electrodomésticos y provee de luz, pero también se encuentran en fenómenos naturales, como por ejemplo los relámpagos. Para entender la energía eléctrica, debes adentrarte en la estructura de los átomos. Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los electrones están en las órbitas y su carga es negativa. Esta diferencia en las cargas produce una fuerza de atracción que mantiene las estructuras del átomo. Al contar con el mismo número de protones y de electrones, las cargas positivas equilibran las negativas, dando como resultado un átomo sin carga. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados positiva o también negativamente. Si un objeto pierde electrones, su carga será positiva. Si un objeto gana electrones, su carga será negativa. Esas son una de las características fundamentales dentro de estas estructuras que obviamente ya iremos analizando en las siguientes clases. Las cargas eléctricas pueden atraerse o también pueden repelerse. Esta situación está dada por la siguiente condición. Por ejemplo, cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, eso obviamente incluso de una forma jocosa, de una forma analógica. Por ejemplo, dentro de las relaciones de las personas también les dicen signos opuestos se atraen, signos iguales se rechazan, ¿no es cierto? Entonces prácticamente le toman de acá, de la determinación de la química, de la física. Entonces ya saben, las cargas iguales se repelen. Eso quiere decir más y más se rechazan, menos y menos se rechazan, pero cargas opuestas se atraen, más y menos se atraen, menos y más igual se atraen. Esas son las características en cuanto a estas determinaciones. En cuanto a la corriente eléctrica, para que los aparatos eléctricos funcionen, se requiere que sean activados por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que viaja a través de un alambre conductor en una unidad de tiempo. El alambre está formado por muchos átomos que tienen el mismo número de electrones. Estos pueden saltar libremente desde un extremo hacia el otro, produciendo un flujo de energía. La cantidad de corriente que pasa por un conductor se conoce como intensidad de corriente eléctrica y se mide por lo general. Todo lo de electricidad se mide en amperios, representados por la letra A. La corriente se presenta en direcciones contrarias al movimiento de los electrones, es decir, del polo positivo al polo negativo, mientras que los electrones se dirigen del polo negativo hacia el polo positivo. Esto en cuanto a estas determinaciones de la corriente eléctrica, que obviamente debemos saber igual cómo funciona. Y aquí nosotros podemos ver un diagrama justamente cómo obviamente se encuentra distribuido, cómo obviamente circula la energía. Tenemos el flujo de corriente, el flujo de electrones, tenemos el ion, en este caso un ion de cloro y tenemos un ion de sodio que van a servir de enlaces en relación a el agua que se encuentra aquí. Este será el puente que obviamente permita la circulación de los iones para que se pueda encender la boquilla. Entonces aquí tenemos los electrolitos. Obviamente, cuando hablamos de electrolitos, obviamente es el agua perdón, la sal en el agua. La sal en el agua obviamente permitirá que los iones circulen con mayor efectividad y obviamente se produzca o se cierre el circuito que permita encender el foco. Obviamente este experimento se lo puede hacer tranquilamente en casa, se puede desarrollar este tipo de experimentos para ver cómo funciona, cómo se distribuye la energía. Cuando hablamos de electromagnetismo,
En el año 800 a.C., los griegos encontraron piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Hoy sabemos que estas piedras se componen de magnetita y son imanes naturales. Los griegos también observaron que si se colocan trozos de hierro cerca de un imán natural, adquirirán las mismas propiedades, convirtiéndose así en imanes. Todo eso también es una de las características fundamentales dentro de estas estructuras. En cuanto al campo magnético, el campo magnético es la forma en que se afecta el espacio cuando se coloca un imán. Se ha acordado que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur en relación a nuestro planeta. Ese es obviamente el campo magnético que tiene nuestro planeta. En cuanto al electromagnetismo, en el año de 1820, Hans Horstein diseñó una demostración en donde presentó experiencias que relacionaban el magnetismo con la corriente eléctrica, dando así origen a al electromagnetismo. Años después se propuso que una corriente eléctrica produce un campo magnético. El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se la expone a un imán con respecto a una corriente eléctrica producida al frotar una barra. La aguja de la brújula se orientó en sentido inverso a su polaridad y al invertir el imán la brújula giró 180 grados. En cambio, al aproximar la barra a la brújula se movía sin diferenciar los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y también el magnetismo. Por eso existe obviamente un campo magnético, por ejemplo, cuando existe una sobrecarga eléctrica, existe un cortocircuito. Esto se genera obviamente un campo magnético en relación a la descarga que se da. La naturaleza del magnetismo está relacionado con las cargas en movimiento. La fuerza magnética que experimenta una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo y de la velocidad de las partículas. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede tener la capacidad de desviar la trayectoria de ciertas partículas. La cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña. Para que sea se- o para que ésta se desarrolle lo que se conoce como bobina. Por ejemplo, en este caso, las batidoras que nosotros tenemos en casa. Estas funcionan justamente con este campo magnético. La electricidad ingresa a una bobina. La bobina está compuesta por una serie de filamentos de alambre, por lo general de cobre. Tienen las terminales que son imanes y obviamente al ingresar la corriente eléctrica, ¿qué es lo que hace? Permite que gire a gran velocidad. Entonces, eso obviamente el hombre ha aprovechado estas características en función de, el campo magnético de la electricidad y el magnetismo, justamente para también elaborar determinados electrodomésticos. Como ya les había dicho, la cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña para que sea o ésta se desarrolle lo que se conoce como bobina. La bobina consiste en un alambre de cobre enrollado varias veces. Al pasar por una corriente eléctrica por el alambre se crea un campo magnético en el interior de la espiral. La dirección del magnetismo sigue la regla de la mano derecha, es decir, del polo positivo hacia el polo negativo. Se utilizan bobinas para aumentar, por ejemplo, la sintonía en aparatos de radio, como les había dicho, también está presentes en los tambores para que gire la lavadora, en las licuadoras, en las batidoras, obviamente todo lo que se necesite que rote, obviamente está presente en la electricidad y también el magnetismo. En relación al campo magnético terrestre, los científicos creen que el magnetismo terrestre se debe a que el núcleo de la Tierra actúa como un gigantesco imán.
ya que el núcleo y el manto existen en un estado semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos magnéticos. Estas condiciones permiten flujos de electrones que generan un campo magnético con polos orientados hacia los polos de nuestro planeta. Eso en cuanto a las características fundamentales del campo magnético de nuestro planeta. El descubrimiento de que los polos magnéticos de distinta polaridad se atraen dio origen a la brújula. Una brújula es una aguja magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apuntará en la misma dirección. Eso quiere decir, por ejemplo, al norte, siempre va a estar apuntando al norte. El fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja de una brújula. La punta de la aguja señala el polo norte magnético de la Tierra, el otro extremo señala el polo submagnético. Si bien ahora se puede determinar la posición de una persona en el mundo con mucha precisión usando un GPS, durante muchos siglos los navegantes y exploradores usaron brújulas para encontrar direcciones y no perderse. Obviamente los GPS pueden dañarse, los GPS pueden alterarse. La información que nos den no siempre es eficaz de acuerdo al campo magnético y obviamente a la velocidad de las cargas, obviamente el GPS puede fallar, puede dar información errónea, mientras que la brújula no tiene una inferencia directa y obviamente permite una información más determinante. El uso de la brújula se ha ampliado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias de un terreno. Al contrario que el GPS, las brújulas no requieren baterías. Funcionan aún cuando hay muchas nubes o no existe una visibilidad clara del cielo. Esas son las ventajas en cuanto a la utilización de la brújula. Hay que notar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de nuestro planeta Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos. Por ejemplo, el polo norte magnético y geográfico están aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia el uno del otro. Esas son características en cuanto a la ubicación geográfica también en relación a nuestro planeta. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos ido analizando en relación al campo magnético terrestre. Hemos visto el electromagnetismo, el campo magnético, el electromagnetismo, cómo funciona, cuáles son las características. Hemos visto cómo obviamente se desarrolla también la corriente eléctrica y todo obviamente a partir de qué? A partir de los átomos, a todos los átomos y los diferentes estructuras obviamente que nosotros tenemos en nuestra tabla periódica de los elementos. Esto en nuestra primera etapa de clases. En la siguiente etapa de clases vamos a ir viendo un poco más y vamos justamente a ver, vamos a hablar sobre las propiedades de los elementos químicos que se encuentran en nuestra tabla periódica de los elementos, que es fundamental identificarlos y saber cómo están estructurados. Como les había mencionado antes, esta es la base fundamental en la cual obviamente se va a sustentar todo su conocimiento o la base del conocimiento para los siguientes niveles. Eso es fundamental. Esas son las bases en cuanto a la química. Y justamente vamos a hablar sobre las propiedades de los elementos químicos. Los elementos químicos vienen organizados por su número atómico, que habíamos visto cómo está estructurado en la tabla periódica. Tienen gran importancia en su comportamiento en la tabla periódica de los elementos, dado que la tabla fue diseñada para agrupar los elementos en grupos de características similares. Dichas características generales o les da su configuración electrónica, es decir, que las propiedades químicas de los elementos dependen de su estructura electrónica. Y dentro de estas características, nosotros justamente vamos a ver a continuación cuáles son, obviamente, en qué consisten las propiedades de los elementos químicos. Entre las propiedades que varían en forma periódica están, por ejemplo, el radio atómico, está la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Esas son las características fundamentales o las propiedades de los elementos químicos en nuestra tabla periódica.
Por ejemplo, el radio atómico. El radio atómico es la distancia media de un enlace entre átomos iguales. Cuantas más capas tenga el átomo, mayor es su radio. Tiene su lógica: al agregar más capas, mayor radio abarca el átomo. Por otro lado, disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo de elementos. Esto se debe al efecto apantallamiento, es menor en la última capa. Entonces, ¿a qué se refiere con las capas? Son obviamente las órbitas que están entrelazadas, obviamente, del átomo. Mientras más órbitas tengan, mientras más elementos tengan en su órbita, obviamente más capas tiene el átomo. En cuanto a la energía de ionización, se define como la energía necesaria para ionizar un átomo en estado gaseoso. En palabras más simples, la energía necesaria para sustraer un elemento de valencia, esto es, electrones de la última capa o del último nivel, aumenta y disminuye al contrario del radio atómico. Como es lógico, al aumentar el tamaño es más fácil sustraer un electrón, obviamente, del átomo. En cuanto a la afinidad electrónica, se define como la variación de energía de un átomo en estado gaseoso al captar un electrón. Es más difícil establecer un criterio genérico, pero por norma general aumenta a lo largo de un periodo y disminuye según se descienda en el grupo. Cuando hablamos de electronegatividad, es una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones. La electronegatividad aumenta a lo largo de un periodo y disminuye según se desciende en un grupo. Por tanto, los elementos más electronegativos están situados en la parte superior derecha de la tabla periódica de los elementos. Ahí ustedes pueden observar, obviamente pueden ubicarse justamente cuáles son cada uno de ellos. En cuanto al carácter metálico, es la tendencia del elemento a perder electrones y aumenta al aumentar el radio de átomos. Es un resumen general de las propiedades. Muchas de ellas tienen excepciones que no hemos profundizado a detalle, pero que en el transcurso de todo este proceso educativo, obviamente que estamos tratando, que estamos hablando justamente de los elementos químicos de nuestra tabla periódica de los elementos, los iremos viendo y tratando, iremos revisando cada uno de ellos, debido a que, como les había mencionado, es importante obviamente conocer cuáles son las características más sobresalientes de estos elementos. Pues, esto en cuanto a las características más importantes que obviamente hemos ido hablando. Vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las características. Obviamente nosotros vamos también a hacer un pequeño recuento, vamos a ver un pequeño vamos a hacer un pequeño recuento, un recuerdo de cómo está constituido cada uno de los elementos en nuestra tabla periódica de los elementos. Aquí nosotros le tenemos un poco más claro. Y obviamente tenemos una tabla periódica también un poco más completa. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Ya aquí nosotros le vamos profundizando. Y aquí nosotros, por ejemplo, iniciamos, por ejemplo, viendo, en este caso, los grupos. Tenemos también los períodos. Y aquí obviamente se encuentra caracterizado, se encuentra descrito cómo obviamente nosotros podemos identificar qué significa cada estructura que tiene cada uno de los elementos. Por ejemplo, si hablamos en la parte central, el símbolo químico por lo general va a ser la primera o la primera y la segunda letra de su nombre. En la parte de abajo va a estar el nombre del elemento. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno. En la parte superior derecha van ustedes a tener la masa atómica, el número de la masa atómica. En la parte izquierda superior tenemos el número atómico, que significa la posición en relación a la tabla periódica. Eso en cuanto a estas estructuras. Y como nosotros ya habíamos visto, nuestra tabla periódica de los elementos obviamente está distribuida para su mejor comprensión justamente por colores. En este caso, acá en esta tabla periódica, nosotros tenemos en verde, tenemos los gases nobles.
Luego tenemos un color verde claro, tenemos los halógenos. En tomate tenemos los no metales. En rosado tenemos los metaloides. En morado tenemos otros metales. En azul tenemos metales de transición. En mostaza tenemos los alcalino-térreos. En azul tenemos los metales alcalinos. En plomo tenemos los lactánidos. Y en plomo oscuro tenemos los actínidos. Esos son los grupos o las familias. Cada uno de esos colores representa los grupos o familias en los cuales obviamente se han ubicado en la tabla periódica. Cada uno de ellos comparten características similares y por esta razón, obviamente se los ha ido compartiendo, se los ha ido agrupando para una mejor ubicación y también para una mejor combinación el momento de trabajar con cada uno de ellos. Esto en relación a nuestra famosa tabla de periódica de los elementos. Y aquí obviamente muchos de ellos, la mayoría de ellos obviamente se encuentran en estado natural en nuestro planeta. Muchos de ellos nosotros estamos también consumiendo, estamos también, nuestro cuerpo está asimilando, necesita de alguno de ellos, tales por ejemplo por ahí como el calcio, el hierro en determinados alimentos que nosotros consumimos, también se encuentran dentro de esta tabla periódica. Cómo obviamente nosotros combinarlos con otros elementos y dar origen a nuevas composiciones. Esos son temas que nosotros iremos viendo, iremos analizando. Es importante saberlos, es importante conocer cada uno de ellos. Estas tablas periódicas ustedes lo pueden, si es que ustedes desean, pueden adquirir ¿cómo es? En una librería. Hoy en día que estamos ya con la tecnología, también lo podemos obtener a través del Internet. Es mucho más fácil y obviamente poder identificar, poder ahondar más del tema en cuanto a las características de la tabla periódica de los elementos, por ejemplo. Es importante saber cómo están distribuidos. Esto como un recuento en cuanto al tema que nosotros hemos visto y que también iremos analizando en las siguientes clases. Señores y señores, de esta manera estamos llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase en relación a la materia de ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche. Sigan cumpliendo con todas las actividades. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud en cuanto a las tareas, en cuanto al desarrollo de las actividades. También se los puede dar satisfacer algunas necesidades ustedes que tengan en cuanto a inquietudes para que ustedes puedan continuar desarrollando las actividades, especialmente para los compañeritos, obviamente nuevos que se encuentran ya asistiendo a las clases. No sé si tienen alguna inquietud. Ninguna. Bueno, ahí había una compañera que me estaba preguntando, por ejemplo, cuál es, en este último minuto que le voy a dar, cuáles es las características donde yo puedo encontrar el encabezado, por ejemplo, de las hojitas que tienen que hacer. En este documento PDF que ustedes van a acceder en su aula virtual, ahí justamente se encuentra en la parte inferior, obviamente donde se encuentran las indicaciones, obviamente ahí se encuentra la rotulación de la hoja de tarea. Ahí tienen ustedes toda la información pertinente en la cual ustedes tienen que cumplir. Esto en la parte superior de su hojita y posteriormente a continuación proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. El resto del documento es 100% informativo. Solo lo que se encuentra remarcado de amarillo es todo lo que tienen que hacer como tarea. Y eso obviamente va a estar siempre, eso va a ser una condición siempre en cada una de las tareas. Siempre va a estar presente en cada tarea. Ustedes les recuerdo que solo tienen dos tareas. La primera obviamente ya se activó la semana anterior, que es la semana 2, y obviamente se va a activar la siguiente semana, que es la semana 4. Así es que ustedes tienen un tiempo bastante amplio también para poder presentar. No es de presentación inmediata, tienen en la primera tarea tienen 30 días, alrededor de un mes, y en la siguiente y obviamente tienen la mitad de un mes que aproximadamente para poder presentar esa tarea. Así que sigan cumpliendo, sigan revisando y ya saben, cualquier inquietud que ustedes necesiten, ustedes pueden comunicarse tranquilamente.
Y que de esta manera llegamos a la parte final. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias. Ya, mañana, Liz.